llamarlo así. De ahí es que arranca del siglo V para acá el pueblo judío, como tal, el que hoy se conoce. ¿Qué ocurre? Pasan esos 400 años después, viene Mashiach, hay judíos en tierra de Israel, y el que no era judío era ¿qué? ¿De acuerdo a lo dicho? ¿Era gentil? El que no era judío en ese momento era gentil. Acordémonos que entonces el pueblo judío es el último resquicio del pueblo hebreo ancestral en ese momento del siglo I. Así que si tú querías adorar al Dios verdadero, tenías que hacerte judío. ¿De acuerdo? O sea, y estoy hablando antes de que empezara el evangelio a transmitirse. Estoy hablando ahí poquito antes de Jesús. Para tú adorar al Dios verdadero tenías que hacerte judío. ¿Sí me explico? Sí. Claro, porque tenías que hacerte a las leyes de ese pueblo, no tanto porque genéticamente no lo vas a hacer nunca. ¿Me explico? Tenías que haber nacido de ese pueblo para ser judío genético. Pero si tú querías volverte al Dios de Israel y porque Dios te trajo a su adoración, entonces terminabas identificándote como judío. Fíjense ustedes que los primeros creyentes del Evangelio en Roma eran perseguidos igual como judíos. No hacían distinción los romanos si era judío creyente o no creyente en Jesús. Para un romano, si creías en Jesús o si un romano se volvía creyente en ese Mesías que anunciaban, se volvía judío. ¿Ya? A ese momento histórico, volverse a Cristo era volverse judío en Roma. ¿Ya? Por eso es que viene la necesidad de escribir la carta a los Gálatas, la carta a los Romanos. Porque ¿qué pasó? En la comunidad de Galacia, ya estamos entrándonos al Evangelio, entonces surgió esa disputa de la que hablaba ahorita. Bueno, los judíos tenían por costumbre que todo el que viniera de las naciones se volviera judío. Pero ya eso comienza a cambiar un poco con el Evangelio. Y es donde viene el freno, un momento, a ver, no es necesario que se vuelva judío como nosotros. ¿Por qué? Porque hay que decirlo, el pueblo judío, a pesar de que tenía la Torá como su identidad, y es lo que hemos venido hablando, desarrolló, no obstante, otro conjunto de leyes y costumbres y folclore netamente judío. Entonces, con su tradición oral judía y todo lo demás. Entonces, los apóstoles, guiados por Ruach HaKodesh, por Dios, dice un momento, no, a ver, es que el que viene de ser gentil no tiene que hacerse judío culturalmente como nosotros. ¿Le basta qué cosa? Hombre, lo que ha sido la antigüedad, perdón. ¿Qué ha sido la antigüedad? Lo que hacía a una persona adoradora real del Dios de Israel era que siguiera las leyes del Dios de Israel. Pero nosotros hoy tenemos, aparte de las leyes del Dios de Israel, unas costumbres propias nuestras judías, que no están obligados ellos a observar. Entonces hay que hacer un trabajo de desambiguación o de disociación entre qué es lo bíblico, estrictamente bíblico, y qué es lo judío. ¿Me explico? Un ejemplo muy concreto y práctico a fecha de hoy. A veces me han preguntado sobre el Shabbat. Y yo digo, bueno, fíjense ustedes, la cena de Shabbat y la costumbre de las 2 velitas, el pan, el vino, eso es judío. Si hoy un creyente dice, hombre, yo soy creyente en el Dios de Israel, pero no tengo ganas de hacer esa ceremonia de Shabbat, pues no la hace y no hay problema. Y no tiene que ser mal visto. ¿Por qué? Porque eso es judío. Y ojo, ahí viene el tema. Otra cosa es que alguien que venga de origen gentil, que obedezca al Dios de la Biblia y siga su mandamiento, quiera hacer cosas judías, eso es diferente. Y nadie se lo tiene que impedir, ni criticarlo. Porque entonces lo que hay que evaluar es qué cosas de la cultura judía como pueblo, de su folclore, llegan a oponerse al Evangelio. Si hay algo judío que se oponga a la verdad del Evangelio, entonces hay que modificarlo o hay que desecharlo. ¿Me explico? Porque son cosas que nacieron dentro del pueblo judío, aparte de la Torá, aparte de los profetas, aparte de los escritos, que es la caracterización y las leyes del Dios bíblico. Ellos tienen hoy pues su forma particular,
Por ejemplo, ahí ustedes verán que tienen judíos que se dejan las guedejas largas, otros que usan sombreros negros, otros que visten de blanco, que si el cabalista, que el otro. Todas esas son expresiones culturales judías, ¿ya? Que no son directamente emanadas de la Biblia. Son producto de su interpretación particular. Por ejemplo, lo he dicho antes, el ponerse la cajita, el tefilín, aquí en la frente, tan característico judío, eso es judío. No es exactamente bíblico. Eso es la forma como ellos entendieron ese mandamiento. Pero tú hoy entiendes otra cosa y es tan válido como lo que él pudo entender. ¿Me explico? Entonces tú no tienes necesidad de ir a ponerte ahora a comprar unos tefilín y ponértelos, porque resulta que si tú vas a la escritura y dices, hombre, pero aquí dice que estarán como señal entre los ojos. Ahí no dice que haya que hacer una cajita y ponértela aquí, ¿verdad? Y amarrártela con 7 vueltas y nudos y toda. No lo dice así. Que los judíos lo hagan, hombre, me gusta cómo lo interpretaron los judíos, lo voy a hacer así. Ah, qué bueno, bien. Así que ahí en la comunidad de ustedes como grupo, si se reúnen, les puede dar igual ver a alguien con la cajita puesta o que no la tenga. ¿Por qué? Porque es libre de hacerlo siempre y cuando no contradiga el evangelio. El problema va a ser que el que se ponga la cajita discrimine al que no se la ponga. Porque el que tal hace es porque no ha entendido realmente lo que está haciendo. ¿Me explico? Por ejemplo, una prenda tan conocida y tan preciada, tan bonita como el talit no es bíblico. El talit es una prenda judía, de producto de la interpretación y la expresión judía. Así que si alguien hoy no se quiere poner talit, pues que no se lo ponga, no está obligado. Los flecos sí son bíblicos, y eso sí estamos todos obligados. ¿Fíjense la diferencia? El fleco que te tienes que poner en tu ropa donde vaya, eso sí es bíblico, y yo tengo el deber de decirte, hombre, tienes la obligación de cumplir esa mitzvah y de usarla, porque es tu identidad, es parte de tu característica como pueblo de Dios, como Goy Kadosh. El talit no estás obligado. La kipá tampoco, porque la kipá es una expresión judía, no sale en la Biblia. Así que si no te la quieres poner, no te la pongas y no hay problema. Pero, repito, el que no se la pone no puede tratar de judaizante al que se la pone. Y el que se la pone no puede tratar de gentil al que no se la ponga. ¿Sí me explico? Sí. Es estar ubicados cultural y históricamente. Repito, nuestra base hoy es que venimos de ser Goy Kadosh y como extra es que alguien quiera hacer cosas judías. Eso es diferente. Y tiene la libertad de hacerlo, siempre y cuando no se oponga al Evangelio. De eso habla Romanos 14, capítulo 14 habla de esa disputa, porque en ese momento histórico, un judío en su cultura, en su folclore, tenía mal comer carne y vino de un gentil, porque consideraba que los gentiles contaminaban las cosas. Pero entonces el judío en este momento tenía el deber de actualizar su base de datos y decir, bueno, este es gentil, pero ahora es santo. Y no lo puedo seguir tratando igual que como si fuera un gentil de antes. El judío en ese momento histórico tenía que hacer un trabajo de actualización de su software, ¿verdad? Y decir, bueno, tengo ahora que distinguir porque ahora no todos los gentiles son iguales. Ahora los gentiles son santos y no santos. ¿Me explico? Entonces ahora el judío tenía que distinguir, y eso es lo que no hace el pueblo judío hoy, lamentablemente. Yo he hablado ya con 3 rabinos y ellos tienen una lamentable confusión porque para ellos todo el que cree en Jesús es católico, todo, sin distinción. El judío no distingue entre cristiano, protestante ni católico. Para ellos creer en Jesús es ser católico y ser pagano. Fíjense ustedes, no han actualizado su chip. Y a esos 3 tuve la oportunidad de decirle, y les voy a dar mi experiencia personal. Entonces yo, pues obviamente hablaba hebreo con ellos y yo decía, hombre, pues yo soy de extracción judía, rabino, y mira, hablo hebreo y todo. Y decía, sí, pero entonces ¿tú qué eres? No te puedo decir gentil porque no eres pagano idólatra. Pero no te puedo decir judío porque no eres de nuestra religión judía como tal. Entonces ¿tú qué eres? Así me decía. No me podía catalogar porque él es muy cómodo, ¿no? En su software antiguo, él dice, bueno, el que no es judío es pagano, así, sencillo.
Pero ahora se enfrentó a un escenario que nunca antes había conocido. Y era el de ver a una especie de nueva categoría que nunca antes había visto. Un gentil santo o un judío no tan de practicante del judaísmo ortodoxo. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo categorizo yo esto? Un judío creyente en Jesús pero no es pagano. ¡Wow! Eso es novedoso. ¿Ya? Eso es como interesante. Pero él obviamente no sabía lidiar conmigo. No sabía dónde ponerme. O sea, no te puedo decir gentil, no te puedo decir pagano, no te puedo decir hereje, ¿verdad? Porque hereje se le llama al que blasfemia contra una religión. Entonces me dice, si yo te digo hereje, estaría diciendo que eres judío y que has blasfemado contra el judaísmo, pero tampoco es lo que estás haciendo. Entonces no sé qué decirte. Yo le dije, soy Goy Kadosh. Y se quedó callado. Soy Goy Kadosh, rabino. Eso está escrito en la Torah, ¿o no? Y se quedaba así, no entiendo. Y le costaba trabajo. Le costaba mucho trabajo asimilarlo. Y te digo, y les digo a ustedes que me escuchó de buena gana porque le hablaba en hebreo. De donde yo hubiese llegado como gentil y a predicarle de Jesús y todo, me rechaza enseguida. Pero él vio pues que estaba hablando como con un conciudadano de él y después fue que fue descubriendo cosas y se quedaba complicado, no sabía qué decir, no sabía. No sé qué hacer contigo, no. Tú eres un peligro, me dijo. Así me dijo, sí, tú eres un peligro, porque se puso a analizar, bueno, este habla hebreo y puede llegar a la comunidad judía y los puede llegar a convencer. Y por otro lado estás trayendo a los gentiles a que observen la Torah. Así dijo, eres un peligro en último. Me dijo en hebreo, Atam Sukan, me acuerdo perfectamente, Atam Sukan, tú eres un peligro. Ya, y lo dijo hasta en tono un poco jocoso, pero al mismo tiempo como serio, ¿no? Tú eres un peligro. Y aquí la comunidad judía me conoce, saben que hablo hebreo, saben en qué ando, y hasta admiración en cierto modo me tienen. Y saben que no pretendo llevar a la gente a ser judía ni nada por el estilo. Y yo voy y visito a la morada hebreo tradicional de aquí de Barranquilla, la señora Rivka Yafé Bajayo, y la visito en su casa, hablo con ella, hablamos en hebreo y todo, y ella sabe quién soy yo. Y sabe que no pretendo ser judío y que lidero una comunidad y que la comunidad no pretende ser judía. ¿Ya? La comunidad es una comunidad santa. Miren, antes de llamarse sinagoga, los grupos de reunión judíos se llamaban en arameo Hevra Kadishá. Hevra Kadishá significa hermandad santa en arameo. Y me pareció un nombre muy bonito. ¿Ya? Hevra Kadishá, hermandad santa. Y yo, wow, interesante eso. Antes de llamarse sinagoga o cajal o quejilá o Beit Knesset o cosas por el estilo. Se llamaban Hevra Kadishá, hermandad santa. Si vamos a la historia de los primeros creyentes, se reunían en las casas. En hebreo se dice jaburá. Una jaburá es una hermandad. ¿Ya? Somos una hermandad santa. En hebreo sería jaburá kedoshá. En arameo Hevra Kadishá. Se parecen bastante. ¿Ya? Y esa era la caracterización. Entonces ya estamos a la altura del Evangelio, repito, y a los apóstoles les tocó, pues con asesoría divina, ubicar a las personas. Y bueno, tú judío tienes que aprender a distinguir que ahora no todos los gentiles son gentiles iguales. Y tú que vienes de origen gentil tienes que distinguir entre lo que es netamente judío y lo que es bíblico del Dios de Israel. Ya, ¿está claro eso? Sí. Si usted sabe hoy distinguir esas dos cosas, está bien ubicado y sabe quién es su identidad. ¿Ya? Usted sabe que no todas las cosas que hacen los judíos son bíblicas, sino que son propias de su cultura. Y otra cosa es que usted sabe que no puede seguir siendo gentil del mundo. Ya no es residente del mundo. Ahora usted es Goy Kadosh, nación santa. Fíjense, el pueblo judío en la época musulmana, hacia el siglo VI en adelante, después de Cristo, se llegó a identificar como el pueblo del libro. El pueblo del libro. Y eso es otra denominación muy bonita. El pueblo del libro, es decir, estás circunscrito, estás limitado a lo que el libro te dicte que tienes que hacer. Lo que pasa es que obviamente, repito, el judaísmo se fue expandiendo
hacia otras fronteras, y por eso hoy vemos judíos cabalistas, judíos ortodoxos, ultraortodoxos, hasídicos, que reformados, que conservativos, etcétera. Hace poco posteé en mi Facebook una noticia de cómo el judaísmo conservativo apoya la ideología de género. Dijo, wow, impensable. Pero fíjate tú la ironía y la doble moral. El judaísmo conservativo es una rama oficial y reconocida del judaísmo. Ojo, y el judaísmo no admite judaísmo mesiánico. No existe reconocido judaísmo mesiánico como dentro de las ramas del judaísmo moderno. Entonces fíjate la doble moral. Prefieren admitir a un conservador que promueve la ideología de género y rechazar a un mesiánico que la detesta. ¿Te dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Fíjate tú. Tu identidad va a seguir siendo hoy, a corte de hoy. Si antes era con el Dios de Israel, hoy va a ser con el Dios de Israel venido a la tierra. Y ahí es donde tocamos otro tema muy